Dado que n elige k es un coeficiente de x, la potencia de k y a la potencia de n menos k en la expansión de la potencia n de x más y queremos determinar el coeficiente de x al quinto en la expansión de la séptima potencia de x más 2 más x veces al cubo y noveno potencia de x menos 3. Para ello, primero encontrar el término de grado 5 o la x del quinto término en la expansión del séptima potencia de x más 2. Luego determinaremos el término de grado 5 o de la x a la quinta legislatura en la expansión de x al cubo por la novena potencia de x menos 3. Y luego sumaremos los términos iguales para determinar el coeficiente de x al quinto en la expansión. Para empezar, fíjate en la expansión de la séptima potencia de x más 2, n es igual a 7. Y porque estamos buscando para el término x al quinto, k es igual a 5. Esto indica la x a la el quinto mandato va a ser 7, elige 5 veces x a la potencia de 5 o x a la quinta. Y como el binomio es x más 2, no x más y, tendremos 2 a la potencia de n menos k, no y a la potencia de n menos k, y 2 a la potencia de n menos k es 2 a la potencia de 7 menos 5 o 2 al cuadrado. Y luego más. Porque estamos buscando la x del quinto término en x veces al cubo, y la novena potencia de x menos 3, o porque tenemos este factor de x al cubo, realmente necesitamos encontrar el término de grado 2 o el término x al cuadrado en la expansión de la novena potencia de x menos 3. Y de nuevo, observe en la expansión de la novena potencia de x menos 3, n es igual a 9. Y porque estamos buscando para el término x al cuadrado, k es igual a 2. Así que el término de grado 2 van a ser 9 elige 2. Multiplicado por x al cuadrado. Y de nuevo, porque el binomio es x menos 3, no x más y, tenemos menos 3. Elevado a la potencia de n menos k, que es 9 menos 2 o 7. Y ahora tenemos que simplificar. 7 eligen 5 igual a 21. 9 eligen 2 igual a 36. Lo que nos da 21x al quinto por 2 al cuadrado, lo que es 4, más x al cubo por 36x al cuadrado. Multiplicado por la séptima potencia de menos 3, que es menos 2.187. Continuando con la simplificación, 21x al quinto por 4 es igual a 84x del quinto. Y luego tenemos más. X al cubo por 36x al cuadrado veces menos 2187. Lo que es menos 78.732x respecto al quinto. El último paso es combinar términos iguales. 84x al quinto más menos 78.732x a la quinta es igual a negativo 78.648x a la quinta. Así que ahora sabemos el coeficiente de x a la quinta en la expansión de la expresión es negativa 78.648. 648. Espero que esto te haya resultado útil.